Cerebro. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso central porque controla y regula las actividades del organismo. Está situado en el interior del cráneo, consta de 100.000 millones de neuronas y recibe gran aporte sanguíneo y la barrera hematoencefálica lo protege. Su peso oscila entre 1 kilogramo 150 en el hombre y 1 kilo en la mujer. El cerebro está formado por sustancia gris en el exterior y sustancia blanca en el interior. La sustancia gris forma la llamada corteza cerebral y tiene de 2 a 3 milímetros de espesor. Está constituida por haces densamente agrupados de neuronas de color gris no mielinizadas. La sustancia blanca está situada en el interior de la corteza cerebral y está formada por fibras nerviosas de color blanquecina, fibras mielinizadas. El cerebro humano consta de 2 hemisferios unidos por el cuerpo calloso que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividades y funcionan de modo muy diferente, aunque complementario. Los lóbulos cerebrales. Estas cisuras dividen cada hemisferio en las áreas o lóbulos occipital, frontal, parietal y temporal. En general, los lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan el mismo nombre. El lóbulo frontal está asociado con las funciones mentales superiores, controla las acciones del cuerpo y posibilita la apreciación de emociones. El lóbulo temporal recibe sonidos e impulsos olfativos, controla el habla y la memoria. El lóbulo parietal está asociado a las sensaciones corporales. Y el lóbulo occipital es la zona de procesamiento visual. Funciones. Podríamos decir que las funciones del cerebro, como parte del sistema nervioso central, es la de regular la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. En las partes del cerebro se analiza cómo las funciones vitales más básicas están medidas por las estructuras cerebrales más antiguas. En cambio, las funciones cerebrales superiores, como el razonamiento, la memoria, la atención, están controladas por los hemisferios y lóbulos cerebrales que forman parte del córtex. ¿Qué son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Estos nos permiten entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Muchas veces cuando hablamos de funciones cognitivas superiores nos estamos refiriendo a las habilidades cognitivas que necesitamos para entender e interaccionar con el mundo. Atención. Es la función cognitiva con la que seleccionamos entre los estímulos que llegan simultáneamente al cerebro, tantos externos como internos, los que nos son útiles y adecuados para realizar una actividad motora o mental. En el fondo se trata de todo un conjunto de procesos que varían en la complejidad y que nos permiten realizar el resto de las funciones cognitivas adecuadamente. Atención focalizada es el estar alerta, la capacidad para responder a un estímulo. Atención sostenida es la capacidad de mantener la atención durante un periodo de tiempo de al menos 3 minutos. Es lo que llamamos más comúnmente como concentración cuando leemos un libro y estamos concentrados. Atención selectiva es la capacidad que nos permite mantener la atención en una tarea inhibiendo las distracciones del entorno, como los ruidos de fondo. Siguiendo con el ejemplo anterior, la atención selectiva nos permite leer un libro, aunque estés oyendo música o empiece a centrifugar la lavadora. Atención alternante es la flexibilidad mental que nos permite cambiar nuestro foco de atención de una tarea a otra fluida. Por ejemplo, cuando estamos leyendo y suena una canción que nos encanta, puede que dejemos de leer y que por un momento nos pongamos a cantar o a escuchar esa canción, pero rápidamente podremos volver a la lectura por donde lo habíamos dejado. Atención dividida es la capacidad de responder a más de una tarea al mismo tiempo, es decir, atender 2 cosas a la vez. Por ejemplo, cuando hablamos con un amigo en un bar,
mientras escribimos un WhatsApp a otro o cuando hablamos por teléfono, mientras cocinamos. Memoria. La memoria es un proceso muy complejo que permite la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Para que podamos hacer todas estas cosas, necesitamos que el sistema atencional opere correctamente. Si no se presta atención a algo, no podremos codificar y mucho menos almacenar y recuperar toda esa información. Para entender la memoria, podemos clasificarla según dos criterios. El primer criterio es el criterio temporal, que se divide en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Dentro de la memoria a corto plazo tenemos la memoria inmediata y la memoria operativa o de trabajo, que es el sistema de almacenamiento pasivo a corto plazo que nos permite trabajar con la información. Por ejemplo, cuando intentamos recordar un número de teléfono antes de apuntarlo en un papel. El segundo criterio son los dominios sobre los que opera la memoria. Estos son memoria explícita o declarativa, que hace referencia a los recuerdos que se pueden evocar de forma consciente. Estos pueden ser episódicos o semánticos. La episódica es la memoria autobiográfica, la que nos permite recordar cosas de nuestro pasado. Por ejemplo, dónde fuimos de vacaciones el año pasado, o cuándo acabé de estudiar, o cuándo me casé. Y la semántica es la memoria que hace referencia a lo que hemos aprendido y nuestro conocimiento general del mundo, como por ejemplo cuál es la capital de Francia o qué es una raíz cuadrada. La memoria no declarativa o implícita hace referencia a los recuerdos inconscientes. Funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las funciones cognitivas más complejas. Aunque existen varias definiciones de función ejecutiva, casi todas hacen referencia al control de la cognición y regulación de los pensamientos y la conducta a través de varios procesos relacionados entre sí. Comprende todo un conjunto de habilidades complejas como la dirección de la atención, la planificación, programación, regulación y verificación de la conducta intencional. Según Lesac, estas funciones se pueden agrupar en una serie de componentes. 1. Formulación de metas. Motivación, conciencia de uno mismo, modo de percibir nuestra relación con el mundo. 2. Planificación de etapas y estrategias para lograr objetivos. Capacidad de abstracción, flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de tener pensamientos alternativos, capacidad de evaluar entre las diferentes posibilidades y elegir una de ellas para dirigir la conducta. 3. Habilidades implicadas en la ejecución de la conducta. Capacidad de iniciar, mantener y secuenciar conductas de modo ordenado e integrado. 4. Aptitudes para llevar a cabo conductas o actividades de forma eficaz. Control de tiempo, uso de feedback, autorregulación de la conducta. En nuestra vida diaria la usamos constantemente. Por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones y tenemos que planificar el viaje, la elección del lugar de vacaciones, qué tiempo disponemos y qué podemos hacer en ese tiempo, qué ruta es la que más nos interesa, qué transportes utilizaremos para desplazarnos de un lugar a otro. Cuando cocinamos, también ponemos en marcha nuestras habilidades ejecutivas para conseguir el fin, desde la selección de los alimentos y utensilios que utilizaremos para hacer la comida hasta el tener que atender varias sartenes u ollas a la vez, calcular los tiempos de cocción, seguir los pasos de la receta en orden y de forma adecuada. Lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta, en el caso de los humanos, a través de las lenguas. El lenguaje no solo es importante para comunicarlos con los demás, sino que también estructura nuestro pensamiento interno. En el procesamiento del lenguaje intervienen diferentes áreas cerebrales que actúan de modo integrado mediante diversos sistemas funcionales que involucran, sobre todo, al hemisferio izquierdo. Podríamos hablar de dos áreas corticales que se encargan de la expresión y recepción del lenguaje, principalmente en el hemisferio cerebral izquierdo.
Estas dos áreas corticales son área de expresión del lenguaje, que incluye diferentes áreas del corte cerebral, área prefrontal, involucrado en los procesos motivacionales del lenguaje. Es donde se inicia la comunicación, tanto verbal como escrita. Área de Broca, situada en el lóbulo frontal izquierdo. Está relacionada con la producción del habla y procesamiento del lenguaje hablado. Corteza motora primaria, inicia los movimientos bucofonatorias para pronunciar las palabras y los movimientos que guían la escritura. Área de recepción del lenguaje, incluye lóbulo occipital, permite la identificación de imágenes lingüísticas. Lóbulo parietal, encargada de integrar los estímulos visuales y auditivos. Lóbulo temporal izquierdo, encargada de los procesos de síntesis de los sonidos del habla y de la comprensión. Funciones visoperceptivas y visoespaciales. Las funciones visoperceptivas son aquellas que nos permiten reconocer y discriminar los estímulos. Nos ayudan a interpretar, atribuir y asociar lo que vemos a categorías conocidas e integrarlo en nuestro conocimiento. El funcionamiento correcto de estas funciones nos permiten, por ejemplo, reconocer las caras de nuestros familiares y amigos, o saber si un objeto es un peine o unas llaves o un sombrero. Las funciones visoespeciales son utilizadas para analizar, comprender y manejar el espacio en el que vivimos. Estas funciones incluyen procesos como la navegación mental, la percepción de distancia y profundidad, la construcción visoespacial, rotación mental. Tareas como leer un mapa u orientarnos por la ciudad, pero también otras cosas como adivinar a qué distancia está el coche para decidir si cruzar o no en rojo.